Entender que Dios ha estado obrando en tu vida desde que naciste, en el lugar en que Dios te puso para crecer, en la familia que Dios te puso a crecer, es trascendental para comprender cuál es su plan para ti. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo desde el reto de hoy, de este día lunes. Siempre enviándote un fuerte abrazo, un gran saludo, un respetuoso saludo. Mira, uno debe dar un abrazo, pero uno debe darlo físicamente, pero muy respetuoso. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Gusto verte. Hola, Iván. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, saludos cariñosos. Eso sí. Mira, increíble que estamos llegando casi al fin del mes de abril. Sí. Qué tremendo cómo va este año. Sí. Qué increíble. Ya viene el Día de la Madre y antes viene tu cumpleaños. Sí, qué tremendo. Esta semana. Qué tremendo. Sí, ya viene todo eso. Qué tremendo. Julio va a cumplir años, no le preguntes cuántos, por favor, porque le da algo de tristeza. Sí, no, yo feliz. Mira, estamos viendo esta semana un pasaje, un pasajazo increíble de la vida de Moisés, desafiante para todos nosotros, creo que muy revelador de algunos conceptos que para muchos están... yo no sé qué palabra usar, difusos, ¿pensás tú? Difusos. Quizás, déjame compartir esta parte. Okay. Nosotros tenemos en Vida Nueva diferentes etapas de preparación, de desarrollo. Crece, discipulado. Del proceso de discipulado. De discipulado completo, creces como las primeras etapas. La segunda etapa se llama idem. Que esta primera etapa, para ti que no eres parte de Vida Nueva, nosotros pensamos que es fundacional, ¿verdad? Claro. Es conocimiento. Es conocimiento y es un proceso de transformación en el cual una persona te acompaña en el conocimiento de la Escritura, pero también en un proceso de ir cambiando, ¿verdad? Y toma año y medio más o menos. Añadid a veces más. A vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Sí. Pero hay otras etapas. Y nosotros en Vida Nueva tenemos una segunda etapa que se hace en un grupo cerrado, dura unos 3 años y es sobre todo para el desarrollo del carácter. Sí. Entonces, estudiando este trozo que vamos a ver esta semana. Todos nuestros líderes pasan por ahí. Todos deben pasar por ahí, si quieren seguir creciendo. Sí. Yo pensé que iba a decir si quieren seguir siendo líderes. Bueno, también. Este trozo encontramos una etapa de la vida de Moisés que a veces podemos pasar muy rápido. Se llama IDEM, ¿verdad? IDEM, el Instituto para el Desarrollo Ministerial. Y tenemos una tercera etapa. S3 que tiene que ver en parte con seminario, en parte con otras cosas. Pero esta etapa propiamente habla del desarrollo del carácter, porque a veces en las iglesias tenemos servidores muy comprometidos, tenemos gente que tiene un conocimiento básico de la Biblia. Y a veces no tan básico, a veces más profundo, sí. Pero esta etapa lo importante es que no es tanto para tener más conocimiento, hay conocimiento, sino para el cambio del carácter. Sí, el conocimiento debe transformar el carácter de una persona, o si no, ¿de qué sirve? Sí, ahí habla de dominio propio, paciencia y piedad, esta etapa. Y dura 3 años, son grupos cerrados. Entonces, esta semana pasada... ¿Tú eres tutor de uno de estos grupos? Yo soy tutor de uno de los grupos de IDEM. Ahí tenemos no sé cuántos grupos, pero son muchos grupos. Y llegamos a este trozo. Y tenía una enseñanza para la vida práctica, otra vez. Esto no se trata de saber más, sino que de desafíos para cambiar. Sí. Y comenzamos hablando del plan de Dios. Sí. El plan de Dios. Entonces, lo que viste la semana pasada, creo que fue, ¿verdad? Fue Éxodo capítulo 2. Entonces viniste y me dijiste, hey, sería buenísimo que echáramos un vistazo a Éxodo capítulo 2. Y yo te dije, hey, yo te hago caso, porque yo estoy enseñando unas... he estado enseñando y preparándome. Aquí te digo algo que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero yo estoy enseñando y preparando una serie de capacitaciones que tiene que ver con liderazgo. Y entonces, entre otras cosas, he recordado cómo el líder tiene que hacerle caso a todas las demás personas. Entonces yo dije, le voy a hacer caso a Iván. Qué bueno. Entonces, qué buenísimo. Ahora, aquí quizás uno de los elementos que es increíble es que Dios, lo que vemos en el líder no solo manda. El líder no solo manda. Es parte de todo este paquete. De hecho, una de las cosas que vimos es que en el mundo es diferente. Dice, pero aquí el que quiere debe servir. Debe servir. Ahora, la idea de este trozo es que Dios tenía un plan para la vida de Moisés. Desde antes que naciera. Que quizás una forma de decirlo es
esto se aplica a nosotros al comprender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Que eso creo que es, por eso te decía, ese es un concepto difuso. Creo que muchas personas se acercan al Señor y creen que pues que uno va a ir forjando su camino, ¿verdad? Y entonces uno es el arquitecto de su propio destino, ¿verdad? El capitán de su propio barco. Y entonces tú más o menos te trazas un derrotero que querés seguir. Y entonces de alguna forma vas a llegar a donde tú querés llegar. Pero no, realmente lo que uno tiene es Dios tiene un plan forjado para uno. De hecho, por eso así se llama la serie esta se llama Forjados. Y yo creo que preparémonos. La responsabilidad de uno es prepararse para el plan que Dios tiene para uno. Por eso se llama Forjados. Preparémonos para el plan de Dios. Dios tiene un plan para nosotros en el cual nos va a ir forjando. Y me encanta la expresión forjar, porque forjar es trabajar el hierro que se hace con mucha presión, con temperatura muy alta. Solo que para que el hierro sea forjado hay un molde. Hay un molde. Ese molde ya está forjado. Y yo creo que es, en el caso de cada uno, creo que ese molde es diferente para cada uno. Individual. Es individual, sí. El plan que Dios tiene para ti es diferente al que tiene para mí. El que tiene para mí es diferente al que tiene para lo que nos están escuchando. Pero el chiste de esta parte de la vida es entender que uno tiene que ir madurando dentro de ese proceso para poder entrar dentro de ese plan y que hay cosas que nos sobran, voy a decir así, que tienen que ser cortadas para entrar ahí, y hay cosas que nos faltan, que uno tiene que derretirse para llenar esos espacios, como se forja el acero, o se forja el hierro, o se forja lo que sea, ¿verdad? Entonces, ese proceso tiene sus dolores, tiene muchos dolores, porque lo que cortas de uno siempre es doloroso. Y lo que derretís en uno, siempre es doloroso, ¿verdad? Y una parte de ser forjado tiene que ver con golpes, porque tú sabes que, por ejemplo, la espada se forja con golpes, no solamente con moldes. Totalmente de acuerdo. Quizás por eso lo que tú viste, y creo que lo que vamos a aprender a lo largo de la semana, uno de los mejores ejemplos de esto es Moisés. Moisés, todo el mundo conoce la parte final de la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés lleva... Sus últimos 40 años. Moisés lleva a una nación por el desierto. Moisés es el caudillo, ¿verdad? Es el líder, es el hombre de Dios. Alguien me dijo que Moisés es el nombre más repetido en toda la Biblia. Es posible. Es un referente en toda la Biblia. Es un referente, ¿verdad? Y tú lo ves... ¿Qué líder no quisiera ser como Moisés? Llega a los 120 años, su vigor nunca decae, sus ojos nunca se cierran, algo que a nosotros los contrarios nos está pasando, se nos están cerrando los ojos, y a ti ya te va a pasar, Iván. Y entonces viene... Los ojos explicados son los párpados, a los contrarios se les caen los párpados. Se nos caen los párpados. Y entonces viene Moisés y el vigor no se le... O sea, qué tremenda la fuerza de él hasta el final. Tiene esta capacidad para lidiar con un pueblo que es contumaz y rebelde, ¿verdad? Obstinado y duro y difícil, pero él tiene esta capacidad a lo largo de todo el tiempo. Entonces uno dice, que quisiera ser como él, ¿verdad? Es el que ve a Dios cara a cara, el que tiene la capacidad para dialogar con Dios, o sea, con respeto y todo, pero se acerca a Dios, él recibe la ley, o sea, todas estas cosas que uno dice... Pasa en el monte con la presencia de Dios por días. O sea, uno dice, pero wow, o sea, qué tremendo. Wow. Ahora, ¿cómo llega Moisés? ¿Cómo llega ese Moisés a ser ese Moisés que era parte del plan de Dios que tenía? Ahora, yo entiendo que nosotros no vamos a hacer así porque Dios no tiene ese plan para nosotros, pero ¿cómo llega Moisés a desarrollar todo ese potencial? Bueno, por medio de un proceso en el cual Dios le forjó para llegar hasta ahí, que comienza desde su nacimiento. Que eso es la parte complicada, o sea... Todo el mundo quisiera sacar alguna maestría, ¿verdad? Teórica. De estudios teóricos, ¿verdad? De liderazgo, y entonces decir, estoy preparado. Yo tengo las habilidades para llegar hasta ahí, pero la vida no funciona de esa manera, ¿verdad? Para nadie. Para nadie. El que es puramente teórico, difícilmente. Sí, difícilmente. Entonces, entender esto se vuelve crucial. Se vuelve crucial realmente. Yo creo que entonces entender cómo funciona la cosa es
Es importantísimo. Okay. Un concepto, Dios tiene un plan para la vida de cada uno. Sí. Y es nuestra función prepararnos para ese plan. Sí. Y eso se va desarrollando por medio de actitudes, de valores, de ir, lo que tú estabas diciendo, quitando algunas cosas de nuestra vida que no están bien. Sí. Y agregando otras cosas que son necesarias. Sí, de acuerdo. Y una gran parte de esto, quizás te cuento rapidito lo que estoy nadando. Ajá. Estoy nadando un poco. Eso estoy nadando. Ajá. Pero nadar... cuando uno no tiene mucha técnica, ajá, es difícil. Pero yo pienso que es más difícil al revés. Ajá. Cuando solo tenés la teoría, pero no te has tirado al agua. En la vida, Dios nos prepara tirándonos al agua. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí nos va corrigiendo, mire, la patada tira va fuerte, mire, no invada el carril del vecino. Pues gracias por eso, por las divisiones. Pero así es la vida. La vida, sí, hay un plan de Dios y tenemos que cumplirlo. Totalmente de acuerdo. Sí. Vamos a la Biblia. Sí, vamos a Éxodo capítulo 2, porque yo creo que el entender cómo comienza la vida de Moisés, que todo el mundo de alguna forma recuerda la parte como poética, ¿verdad? Sí, la parte de la historia bonita. La parte de la historia bonita. Bueno, no sé si bonita, pero la parte de cómo se salva. Sí, de cómo se salva, ¿verdad? Del río, que va en una arquita. Sí, el arca de juncos, ¿verdad? Que por eso se llama Moisés. Ahora, las cunitas estas que utilizamos para los niños, que uno dice, ya compraste el Moisés para el niño, ¿verdad? Entonces uno dice, ya lo compré para mi nietecito que está por venir, ¿verdad? Ya compraste el Moisés. Y entonces uno dice, sí, ya lo compré. Pero entonces, ¿por qué se llama Moisés? Por eso que pasó ahí en el río Nilo, en Egipto. Pero hay una, si tú le das doble clic a Éxodo capítulo 1, se te abre Éxodo capítulo 2. Sí. Y entonces se vuelve a contar la historia en Éxodo capítulo 2, como tantas veces aparece en la Biblia. Y entonces se nos narra sobre la fe de los papás de Moisés. Y creo que ahí viene una parte importantísima para nosotros, para entender cómo el contexto del bebé, la gestación del bebé, la formación de esos primeros años, tienen una incidencia tremenda en todo lo que pasa en la vida de Moisés, que es importantísimo para nosotros ver cómo Dios está obrando aún antes de voy a decir así, de la conversión de Moisés, si lo podemos aplicar a nuestra vida. Te leo el pasaje. Dice, un varón de la familia de Leví, que recordemos que Moisés era de la familia de Leví, por eso Aarón, su hermano, es de la familia de Leví, y todos los sacerdotes son de levitas. La familia de levitas. O sea, que yo no sé por qué alguien me dijo hace poquito, cuando yo estaba enseñando Levítico, un solo pasaje de Levítico que me enseñé, me dijo, yo pensé que Moisés era de Judá. No. Yo le dije, ¿qué te pasa? Le dije, ¿verdad? Entonces dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Sí. La que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, o sea, aquí tenemos que Moisés se parecía a algunos de nosotros, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya lo puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, quizás era narizoncito, ¿verdad? Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Qué tremendo esto, ¿verdad? La cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o lo adoptó, diríamos nosotros, y lo puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Tremenda historia. Ahí tienes la parte de la historia. Quizás resumidita, están matando a los niños, eso no lo dice esa parte del texto. Están matando a los niños. Los papás de Moisés tienen a Moisés, lo tienen guardadito. Y cuando ya no lo pueden guardar más, porque el niño me imagino que lloraba, igual que todos los demás niños, lo ponen en una arquita, una arca pequeña, por cierto, el arca tipo de salvación, el arca de Noé, el arca de Moisés. Y entonces ven lo que pasa y lo encuentra la hija de Faraón. Ahora, tremendo ahí al ver cómo desde la temprana infancia Dios está obrando. Que creo que ese es el mensaje para todos nosotros. Hay un aspecto de la providencia de Dios que está presente en toda la vida en la vida de cada uno de nosotros,
que nunca debemos pasar por alto. Sí. Aunque nosotros no hayamos sido cristianos en esa época, ¿verdad? Y no conocíamos al Señor, pero Dios estaba obrando en nuestras circunstancias. Las circunstancias no todas son buenas. No. Aquí tienes una serie de circunstancias que están dadas ahí, que básicamente era el niño se iba a morir, o sea, el niño estaba destinado a que lo mataran. Es literalmente abandonado, porque eso es lo que está pasando. Se ha sido tristísimo. Uno no lo pero uno lo lee ahí. Los papás dejándolo en una arquita para ver, a ver qué pasa. Sí, literalmente. Es tremendo. Tremendo, ¿verdad? Es un proceso en un acto de amor, hay un evento de abandono. Sí, ¿verdad? De desprendimiento, ¿verdad? Pero ahí la providencia de Dios hace que la hija de Faraón esté ahí presente. En un acto de providencia hace que manden a traer a una hebrea y resulta que por casualidad, la hebrea es la mamá de Moisés. Sí. Y entonces, por casualidad, Dios pone en la hija de Faraón que le pida a la mamá de Moisés que lo críe. O sea, que todo es como Dios cierra el círculo y Faraón termina siendo criado en la fe. Moisés termina siendo criado en la fe por su propia mamá. Ajá. Y pagada, ¿verdad? Y se le preserva la vida. Sí. O sea, todo ahí es increíble. Es la provisión de Dios. Yo creo que a veces se nos pasa por alto que Dios ha estado presente en nuestra vida siempre, siempre. Sí. Hay circunstancias de nuestra vida en el pasado que han sido difíciles. Perdón, ahí yo quiero decir, algunos en su niñez pasaron cosas terribles que no quisieron, que no debieron haber sucedido, pero Dios puede usar eso para su preparación. Sí. Y creo que algunas de estas circunstancias han dejado cicatrices que Dios puede usar para cumplir el plan de Dios, para cumplir su plan. Sí. O sea, las cicatrices que tanto nos duelen, voy a decir así, que a veces nos marcan y uno piensa, esta cicatriz me afea a mí. Esta cicatriz puede ser la clave para el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces uno tiene que entender que Dios ha estado presente toda la vida. Y las cicatrices a veces son terribles. O sea, las cicatrices de la infancia a veces son terribles. Pueden ser un abuso infantil, puede ser una... Pobreza, un pariente alcohólico. Algunas cosas. Violencia verbal, preferencia de uno de los papás o abandono, como tú dijiste. A veces no es el abandono de que me dejaron por ahí tirado, sino que a veces es el abandono que no me pudieron atender. Sí, y a veces es lo contrario. A veces yo fui criado en cuna de oro y con cuchara de plata, o sea, y entonces después pude viajar por todo el mundo y entonces tuve la oportunidad de aprender a hablar 7 u 8 idiomas y entonces resulta que Dios me estaba preparando de chiquito, como hubiera dicho Pablo. Pablo dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel, entonces todo esto sucede que Dios tenía un plan para mí desde pequeño, o sea, ya sea que tú vengas de una circunstancia muy compleja de pequeño, o tú vengas de una circunstancia de mucha bonanza de pequeño, Dios tiene un plan. O sea, Dios tiene un plan. Y el entender que en la providencia, en su providencia, Dios ha estado actuando desde temprano para forjarnos y forjar ese carácter y esa personalidad es importantísimo. Se nos está acabando el tiempo, pero déjame decir nada más, una idea más aquí. Qué importante es para los que somos papás el poder invertir en desarrollar la fe en nuestros hijos, porque ni tenemos el tiempo aquí de hablar de estos dos hijos de Leví, ¿verdad? El papá y la mamá de Moisés, que tienen la fe de tener a un hijo y la fe de creer que Dios puede hacer algo con esa arca, en vez de seguir lo que Faraón quería hacer con él, ¿verdad? Matarlo. Entonces yo creo que esta parte de criar a nuestros hijos y conectarlos no con una religión, sino con la fe verdadera, hace una diferencia tremenda. Y lo que vamos a ver estos días, que se puede entender de lo que trabajaron en Moisés, esos años que lo tuvieron en su casa. Quizá mañana comencemos por ahí. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que para forjarnos en la vida, Dios ha estado trabajando desde nuestra infancia, desde nuestro nacimiento, desde antes de nuestro nacimiento, que Él no se equivocó al ponernos
en la casa donde nos puso a nacer, en la familia donde nos puso a nacer, en la familia donde nos puso a crecer, en el país donde nos puso a crecer, en la forma donde nos puso a crecer. Y que todo lo que nos ha sucedido en el pasado, a veces experiencias amargas, a veces experiencias dulces, ¿sí? A veces procesos formativos que han sido fabulosos, a veces frustraciones terribles, forman parte de un proceso de maduración en el cual Dios está trabajando para que pueda usarnos para cumplir su plan. Si nosotros no hubiéramos pasado por ahí, no seríamos las personas que somos ahora. Y si no fuéramos las personas que somos ahora, probablemente Él no podría lograr lo que Él quiere lograr en cada uno de nosotros. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas. Dios tiene un plan para tu vida y te está forjando y te ha forjado a lo largo de lo que tienes de existencia para poder desarrollarlo. Y es tu opción abrazarlo. Ahora, al pasar por este proceso de crecimiento y ser forjado desde tu infancia, hay otras áreas, otros eventos que vas a tener en los cuales tú vas a tener que madurar, que creo que lo vamos a encontrar a lo largo de la vida de Moisés y a lo largo de esta semana. Me encanta. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.